Rosa González, médico internista, laboro en el Hospital Manuel Núñez Tovar y soy docente de pregrado y posgrado en la Universidad de Oriente y la Universidad Rómulo Gallego. Vamos a hacer una aproximación sociopolítica de la educación en el campo de la interdisciplinariedad. Para hacer esto debemos definir primeramente lo que es la sociología política, que no es más que para definirla, pues vemos que la educación no aparece espontáneamente, aparece debido a la relación de las múltiples disciplinas. La sociología política aparece desde el occidente como una ciencia de mando, de poder, sobre los grupos instituidos, sobre las organizaciones y sobre nuestra sociedad nacional. Cuando buscamos el concepto de sociología política, encontramos a Duberger, que nos las relaciona, nos las define como la ciencia del poder, a diferencia de otros que hablan que es la ciencia del Estado. La ciencia del poder nos hace entender el poder del Estado que ejerce sobre los otros grupos organizados. El Estado viene evolucionando en el tiempo, desde sus orígenes, su estructura, inclusive en su historia misma. El Estado aparece desde mucho tiempo, desde la polis griega hasta pasando por el Imperio Romano, llegando al Estado moderno. Siempre aparece conceptualizando la comunidad política desde la Edad Media. El Estado tiene sus bases fundamentales, que son la población, el territorio, la estructura organizativa y la soberanía. La población no es más que la relación, el conjunto de individuos que forman esa comunidad política y que es la que va a generar los derechos y deberes que la van a normar. Este Estado puede gobernar diferentes unidades políticas, pero siempre debe aparecer el Estado, la comunidad primero y luego aparece el Estado. Luego aparece el territorio. El territorio es bastante importante porque es el que le da el asentamiento a esa comunidad política formada, le da el espacio físico y geográfico, no solo para ejercer su autoridad, su dominio, sus roles como normativo de esa comunidad, sino también le da el espacio para las otras competencias que va a ejercer para el mismo Estado y para los demás Estados. Cuando vemos este tipo de relaciones, como dice Dewey, aparece lo que es el gobernante y el gobernado, el que toma las decisiones y el que se somete a las decisiones. No en todas las organizaciones se puede evidenciar, se puede ver claramente esta relación. Ahora, cuando nosotros nos metemos en el contexto de este Estado que domina, como es el gobierno de turno, sobre ese beneficiario de la política educativa, se ve esa relación desigual, no igualitaria. Y al aparecer ese tipo de relación no igualitaria, aparece el fenómeno influencia, aparece la influencia. Y aparece esa clase intermedia que me permite la relación entre esa clase del Estado con el poder sobre el dominado, el sometido, el que debe acatar todo el reglamento que impone el Estado. Al aparecer esta influencia aparecen las múltiples disciplinas y las correlaciones, es donde la interdisciplinariedad es importante para estudiar el vínculo que existe entre el modelo educativo con respecto a las disciplinas. La interdisciplinariedad ha sido muy estudiada por nuestros teóricos juristas y ven una realidad totalmente distinta cuando la estudiamos desde el punto de vista de la sociología política o de la sociología jurídica. Pues de hecho el ámbito educativo siempre nos hace evaluar que es el donde se evalúan los proyectos, los planes y los proyectos educativos que les dan la estabilidad gubernamental sobre ese proyecto educativo, y más cuando tenemos una constitución que nos habla de ese modelo reconstructivo apegado a la sociedad. Esa interdisciplinariedad siempre se ve como su aspecto de colaboración, aparecen para colaborar, para ejercer y hacer los instrumentos para lograr el cometido que se propone el Estado.
esa interdisciplinariedad ha sido muy estudiada desde la política educativa y esa política educativa mete a la educación en el péndulo de la interdisciplinariedad y la hace relacionarse con las diferentes, con la filosofía, con la historia, con las leyes, con lo político. Al hacer esto aparece la educación como ese derecho universal, como una política pública que va a permitir la relación con el otro sistema, el económico, el jurídico. Lo cierto es que la política educativa debe ser analizada de manera holística, ontológica, sobre ese modelo educativo. Debemos cambiar los paradigmas de ese modelo educativo para generar cambios y la educación es la que está dada para hacerlo. También cuando evaluamos el sistema educativo, haciendo un análisis de los modelos que tiene, vemos que está conformado por dos versiones. La propia, que es la relación entre los individuos que forman el sistema, y los valores que genera los juristas, ese sistema jurídico, cuando hace las leyes, los reglamentos de ese sistema educativo. Hay dos formas de evaluar ese sistema, que es el observador interno, que evalúa el sistema jurídico, y la observación de los cambios que sufre el beneficiario, el que usa ese sistema. Lo cierto es que desde la sociología, en este nuevo milenio, ha intentado frenar, oponerse a esa filosofía, la metafísica de la filosofía ilustrada, que de allí tomó la Revolución Francesa su conceptualización, y lo que ha hecho es desorganizar la sociedad según la visión que tenía Saint-Simon, que aparece desde 1803 hasta 1815, promoviendo un nuevo sistema intelectual, verdadero, revolucionario, con el pensamiento positivo, oponiéndose a ese sistema antiguo. Y eso creó una ruptura epistemológica entre estos dos corrientes de pensamiento. Lo cierto es que cuando aparece aparece la dicotomía entre el deber ser y el ser. Y ahí Nat nos las coloca, donde el sistema educativo nuestro nunca ha tomado en cuenta al docente en el deber ser. Es el sistema jurídico el que ha hecho todos los reglamentos del sistema educativo nuestro. Siendo la educación en Venezuela, tenemos un recurso importante que en este momento humano, se encuentra dormido porque no tiene la posibilidad de una educación con calidad, que debemos ofrecerla, que debemos procurarla para lograr el desarrollo del país. Realmente se necesitan muchas inversiones en el sistema educativo, y de hecho está el sistema mundial, el capital del sistema mundial, con las inversiones que deben frenar la pobreza, que deben actuar sobre la pobreza en nuestros países y hacer inversiones. Pero las inversiones en nuestros países no se van a dar porque el país tenga bastantes recursos naturales o porque tenga una mano de obra barata. Se da cuando el talento humano de ese país tiene la capacidad intelectual, global, científica y organizativa. Es la forma de atraer la inversión y es lo que debemos procurar, y quien lo hace es la educación, la que trae a este sistema los cambios necesarios para lograrlo. Cuando nosotros en los países hispanos, ellos tomaron en cuenta los derechos humanos en la educación, en los niños y adolescentes, sacados de la Asamblea General de la ONU, en donde se evidenciaba que no solamente los jóvenes deben recibir el conocimiento, son receptores de conocimiento, o de la cultura, que deben ser creadores de la cultura, creadores del conocimiento para generar los cambios en el país donde convive. Y nosotros en Venezuela tenemos estos constituyentistas que hicieron la constitución regente de nuestro país en la actualidad. Ellos colocaron en su artículo 3 y en el capítulo 6, que generó 14 artículos, donde se plantea
el ciudadano que debemos querer, que debe tener el país, donde reine la prosperidad, donde reine la felicidad y el desarrollo de ese ciudadano. Y lo hace a través de la educación y del trabajo. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Es la educación, tenemos la educación que es la que construye la sociedad, la que hace que ese individuo que se forme, que tenga desarrollo físico, intelectual, moral, científico y social, que sea capaz de interrelacionarse con los sistemas empresariales y los sistemas jurídicos. Por eso nuestras universidades deben fomentar más ese es el rol, que ese profesional que produzca esa educación que asuma también, además de resolver, además de ejercer bien el cargo, sea capaz de asumir el rol histórico que le corresponde para los cambios que genera el proceso educativo en nuestros países para su desarrollo. Sorina Lanz, pediatra puericultor, médico intensivista pediátrico del Hospital Manuel Núñez Tovar del Estado Monagas, profesora de pregrado de la Escuela de Medicina de la Universidad Rómulo Gallegos. Vengo a conversar relacionado al sistema educativo venezolano, los paradigmas emergentes, sus bases sociopolíticas. Entre los nuevos paradigmas sobre la educación social en Venezuela existe la relación íntima del bien común. Debemos desarrollar, antes de hablar sobre educación social, lo que significa el bien común. El bien común para Hegel es el valor social determinado racionalmente y que otorga coherencia a diferentes intereses individuales. Asimismo, Aristóteles ve el bien común como la vida común en la comunidad y las condiciones estructurales para esa vida humana. El bien común está íntimamente relacionado con la solidaridad social y estos, a su vez, conforman el pilar fundamental para la existencia y el desarrollo de cualquier comunidad. Es así importante entonces preguntarnos si en Venezuela existe o están dadas las condiciones para hablar sobre el bien común, partiendo del conocimiento de que en los momentos actuales existe hasta un 80% de pobreza general. Tendríamos también que hacernos las siguientes interrogantes. ¿Es posible fundar el futuro de una sociedad solidaria? ¿Realmente existe la voluntad para llevar políticas de corte estructural a nivel educacional para generar una población solidaria? Pues realmente estas preguntas no tendrían una respuesta partiendo de la inexistencia o del desconocimiento de la esencia del país que realmente querramos. Por eso, la inexistencia de este país o de este conocimiento nos va a llevar a la inexistencia de la racionalidad ontológica, que conlleva, por supuesto, a una ilegitimidad del proceso de transformación en cualquiera de los ámbitos que querramos abarcar, sobre todo en el área de la educación. Y si nosotros partimos del conocimiento de que la educación está afianzado en tres grandes pilares, como es el Estado, la familia y la Iglesia, y que éstas han venido a través del tiempo dando el papel de autoridad, generando en el individuo el deber ser, las escuelas o la educación ha fungido o ha tenido el papel de moldear y de moderar los diferentes conocimientos o pautas que han generado el Estado, la familia y la Iglesia. Sin embargo, vemos con preocupación que el progreso ha traído algo de deterioro y se ha desligado el papel fundamental de estos tres grandes pilares en la formación del ser humano, restando la capacidad moderadora que tiene la educación. Más aún cuando
ha ingresado un nuevo elemento o protagonista en la formación del ser humano, como son los medios de comunicación social masiva, donde tienen diferentes intereses y no necesariamente es el bien común, sino un bien individual, un bien economicista o un bien capitalista, donde van a generar en esa sociedad la pérdida del equilibrio, de la justicia y de la convivencia entre las sociedades, entre los pueblos, generando realmente un darwinismo social, donde va a mantenerse o empoderarse de todas estas estructuras y de todos los poderes, la minoría con poder económico, social, político, y restándole a las grandes mayorías los beneficios que realmente necesitarían para hablar de lo que es el bien común. Entonces, sabemos que la sociedad y la cultura del bien común afortunadamente está siendo sustentada en el conocimiento del yo, en que nosotros tenemos la conciencia de la existencia de un yo, de la existencia del otro y de la existencia de la colectividad, que tiene íntimamente la relación entre la familia, el Estado, la iglesia y las escuelas. Esto puede ser medido como un bien inmaterial o como el bien material que puede recibir el ser humano o el individuo. Las medidas o bienes inmateriales van a estar contemplados en el reconocimiento que recibe ese individuo, el respeto y la tolerancia. Y podemos tener o catalogar como bienes materiales aquellos derechos como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la electricidad, a la buena alimentación, etc. Todos estos beneficios tienen que confluir en un sistema de valores colectivos que van a permitir en el desarrollo o en el buen desarrollo de una sociedad culturalmente formada para el bien común, reforzando o reconstruyendo los papeles fundamentales del Estado, de la familia y de la Iglesia. Para esto han generado en lo que es la política pública una preocupación social y política con el comportamiento propio del individuo y han generado nuevas corrientes de pensamiento que intentan rescatar los valores éticos y morales en la educación venezolana. El Estado ha generado políticas de masificación de la educación y a su vez ha desarrollado diversidad de programas. En los programas de formación educativa tenemos la educación moral, la educación cívica, la educación en valores, la educación social, que realmente esto no es algo novedoso. Sin embargo, esto representa el resultado de la cultura que encontramos en el tercer milenio y que es producto del autodiagnóstico de una enfermedad conocida como crisis. Estos principios filosóficos y teorías relacionadas con la moral y el bien común, hay la existencia siempre de la necesidad de reconocer el yo, el otro, el bien común y la relación que existe entre el Estado, la familia, la comunidad, la iglesia. Por esto, Paideira, tratando de englobar una dimensión moral y cívica en la formación del ser humano, acoge los planteamientos que crea Aristóteles y Rousseau. Aristóteles crea el planteamiento de que la formación del individuo tiene que ser una formación de carácter. Y esta formación es simplemente el modo de ser individual, fruto de la dotación que genera la naturaleza y del ejercicio mismo que ese individuo aplique el día a día, pero que está siendo dirigido, impulsado y fortalecido por su entorno o por alguien en específico. Sin embargo, Rousseau plantea la formación en educación moral, donde está parte de la formación del individuo como ente de relación con los demás para actuar y vivir.
realmente esta formación moral no es individualista ni tampoco aísla al ser humano, porque también requiere la participación de su entorno o de los demás. Por eso entonces tenemos que hablar un poco de cuál es el valor real de la educación como disciplina liberadora y creadora. Pues existen diferentes enfoques, entre esos está el enfoque reconstruccionista, donde la libertad creadora va a estar íntimamente relacionada con los valores, el interés, la acción y las condiciones sociales que pueda tener el individuo. Esto contrarresta un poco, o quizás comparte parte de esta acepción con las ciencias críticas, ya que analiza la relación que existe en la causalidad de la historia, la estructura social y la biografía del individuo y la capacidad que tenga para modificar la situación social del mismo. Esto no es más que el enfoque heurístico de la educación liberadora, donde vamos a ver que en la sociología política ha ido avanzando a tal punto de que la preocupación por el ser humano no es parcializada, simplemente que ha tomado la pluralidad de la interdependencia de diferentes factores, como es el factor político, el factor social, la educación, para generar programas, proyectos y sus diferentes discursos para generar una buena educación con calidad. Nosotros sabemos también que la educación tiene ciertos paradigmas en los cuales el individuo se va a formar y esa formación puede tener diferentes intereses. Para eso, la educación constructivista o construccionista está basada en el aprendizaje del individuo de acuerdo al interés. Pero no siempre nosotros tenemos el conocimiento de cuál es el interés del otro. Para eso existe lo que es la elección y nos da la oportunidad de, como individuo, elegir el bien personal y común para generar ideas y conductas que conlleven a la mejora de toda la comunidad. José Antonio Rojas, médico internista, profesor del área de pregrado del programa de medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y profesor del área de posgrado del posgrado de medicina interna de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. Como me antecedieron mis compañeras, vamos a seguir hablando de lo que es el papel sociojurídico y político de la educación en la modernidad. Me corresponde hablar en este momento de lo que son los modelos y estrategias de la intervención educativa. Cuando hablamos de intervención educativa y de los modelos que lo integran, tenemos que tener en cuenta que existen dos ámbitos importantes, una dualidad de funciones en este caso. Existen dos puntos de vista que llamamos ópticas en este caso. Existe la óptica privada y la óptica social. ¿Qué quiere decir esto? La óptica privada no es más que, digamos, el papel que juega en este caso todo lo que son los pros y los contras de lo que es la inversión, en este caso por parte del Estado en el ámbito monetario de las intervenciones educativas. Y por otro lado existe la parte social o la óptica social, que no tiene más que ver con lo que nosotros entendemos con lo que es la rentabilidad en cuanto al papel de los modelos y estrategias que pueden ser implementados dentro de la intervención educativa. Es importante destacar que existen varios enfoques en cuanto a la investigación y la dinámica de los cambios sociales que ocurren dentro de estas intervenciones educativas, y como vamos a ver, existen contraindicaciones o en este caso opiniones adversas que pueden estar ambas implícitas dentro de estos modelos de intervenciones educativas. Uno de ellos, digamos uno de los más importantes, es el interés o valor que puedan tener estas intervenciones dentro de los modelos ya establecidos y los nuevos modelos dentro de lo que es la parte jurídica, como ya fue explicado anteriormente. Dentro de la ciencia crítica establecida como tal, se habla de una idea de casualidad. ¿Qué quiere decir esto? No es más que la confluencia de lo que es la parte histórica, estructural y lo que es la biografía de cada individuo.
Esto engloba lo que llamamos, por así decir, lo que es la globalización histórica y las condiciones estructurales en cuanto a lo que influye dentro de la situación social, que pueden modificar o que deben modificar una vez que se hace esta intervención educativa. Existen varios puntos importantes que debemos mencionar cuando hablamos de lo que son las intervenciones educativas dentro de los modelos y estrategias ya establecidos. Los más utilizados son lo que llamamos las cartillas divulgativas, que van a estar dirigidas no solo en este caso a la población en general, sino también a las poblaciones en específico. ¿Cuáles son esas poblaciones? Bueno, los docentes, los alumnos, los padres, los representantes. Todo esto se hace con el fin de ilustrar lo que llamamos los preceptos constitucionales de la materia de educación, tanto en la información, la cultura, el deporte y la combinación de los mismos. Así también hablamos de lo que es la normativa legal y la forma más atractiva y fácil de hacer una lectura por parte de estos modelos. Algo importante o algo que juega, digamos, un papel primordial dentro de estas intervenciones no es más que la conformación de lo que se llama el hombre completo para la sociedad. Este hombre debe pasar por lo que es la transición política, que requiere toda una serie de pasos que están implícitos dentro de la intervención educativa en nuestro país. Existe otro punto importante que no es más que mejorar el nivel de la asertividad de los docentes, y esto no es más que a partir de consideraciones expuestas dentro del trabajo se requiere un proceso de sistematización y formación de prevención de riesgos educativos. Es necesario también crear conciencia, y es un punto importante dentro de la ciudadanía, explicando todos los hechos históricos que preceden, en este caso, los modelos y estrategias que han sido establecidos previamente. De ahí la importancia de la historia dentro de las intervenciones. Para formar y desarrollar valores hay también que seguir reglas normativas, como se explicó anteriormente, y esto forma parte de lo que es el aprendizaje del conocimiento. Existe también otro aspecto que se debe resaltar, que no es más que considerar lo que en ciertos modelos educativos se llama lo que es la labor educativa, que debe ser muy explícita dentro de estos modelos de intervención. Para, digamos, englobar lo que es todo lo que es el papel sociopolítico y jurídico en la modernidad y obviamente en la educación, en su intervención, como se explicó anteriormente mis compañeras, vamos a concluir en este caso mencionando algunos aspectos importantes de todo lo que ya fue descrito. ¿Cuáles son esos aspectos importantes? Primero, la colaboración y la intervención que se hace dentro de todo lo que es el ámbito sociopolítico y jurídico, que debe ser en conjunto, no es nada más los educadores, sino que también debe estar formado por un equipo multidisciplinario que no son más que sociólogos, trabajadores sociales, politólogos y también los juristas, que obviamente juegan un papel determinante dentro de esta intervención, dentro del papel que se mencionó anteriormente. Otro concepto que consideramos de gran importancia dentro del papel sociopolítico jurídico es la educación y la ausencia del analfabetismo. Este analfabetismo, y esto es importante, no está dada, o esta intervención no debe estar dada solo por la ausencia del mismo, sino por la creación de lo que se entiende es el nuevo individuo, que ese individuo debe tener no solo una capacidad intelectual o una capacidad de conocimiento en general, sino una capacidad específica. Esa capacidad específica quiere decir que el individuo debe estar en capacidad de desenvolverse tanto en el ámbito físico, mental y social para así lograr todas las manifestaciones y respuestas para su intervención. La educación y la cultura aparecen como aquellas prácticas de creencias y costumbres formalmente establecidas. Eso es cierto, pero también tenemos que tener en cuenta que las mismas requieren o tienen en su aspecto varios matices. Estos matices deben ser descritos y deben ser muy bien especificados a la hora de lo que es todo el establecimiento de las leyes y todo el ámbito sociopolítico que hemos descrito también. La educación viene a construir un medio eficaz. Este medio eficaz está dado por las normativas o todos aquellos cambios legales que ocurren dentro de la sociedad. Estos cambios sociales y políticos y legales que ocurren en la sociedad deben ser entendidos no solo como una educación en cuanto a conocimiento, sino una educación para contrarrestar, como lo bien dicen muchos
juristas y muchos educadores lo que es la pobreza, que fue digamos el origen al principio de los tiempos, o la necesidad de educar a la población. Otro aspecto importante son las declaraciones de derechos fundamentales, como se mencionan en otras oportunidades, y estos derechos fundamentales están dados por unas bases axiológicas e históricas que juegan un papel determinante dentro de los marcos jurídicos, no solo de nuestro país, sino también de todo el mundo. En Venezuela, durante mucho tiempo se ha emprendido una intervención educativa y se ha implementado también un papel sociopolítico, jurídico, dentro de la educación, que ha sido acompañado en su momento de cambios dados por los tiempos en los que se viven y también basados en la modernidad, en los tiempos a futuro. Estos tiempos a futuro, que no podemos en este caso proyectarlos, pero sí podemos planificarlos, son también un punto importante que se habló en esta disertación. El valor de la educación obviamente juega un papel muy importante, y la idea de ese valor como disciplina liberadora y creadora, como ya se mencionó anteriormente. Si algo podemos concluir en todo lo anteriormente descrito, hablado y disertado, es el enfoque que se está dando dentro de la intervención y dentro de la sociedad y dentro de la educación en nuestro país, y que esto juega un papel determinante en lo que consiste en comprender los cambios de valores, de intereses y de acción dentro de la educación en los tiempos modernos.